Enfermería, especialista en enfermería cardiovascular, coordinadora de enfermería del Centro de Simulación de Posgrado de la UNAM, quien nos trae el importante tema Fundamentos de la Simulación en Salud. Démosle una fuerte bienvenida. Bueno. Pues muchas gracias a los asistentes, una disculpa por la demora, pero vamos a hablar de algo que la verdad es que a mí me apasiona muchísimo, que es la simulación clínica. Actualmente la simulación clínica representa una metodología de enseñanza sumamente importante, porque pues nos hemos dado cuenta que en un momento más van a hablar sobre el tema del impacto que tiene justamente la simulación clínica en la educación de las áreas de la salud. Los fundamentos en general son bastante amplios, sin embargo, el día de hoy voy a hacer un breve resumen de lo que todos como profesionales del área de la salud que nos dedicamos a la docencia debemos conocer de la simulación clínica. Vamos a hablar sobre algunos conceptos muy básicos de simulación clínica, una breve historia sobre la misma, los fundamentos teóricos que la simulación tienen, los niveles de la simulación y las fases en las que tenemos que desarrollarla. En cuanto a conceptos básicos, es importante que ustedes conozcan que ya existe un diccionario de simulación clínica implementado. Ahorita este diccionario en el 2025 se actualizó. Ustedes lo pueden encontrar libremente en internet. Ahorita todavía está en inglés, esperemos que pronto ya esté en español. Sin embargo, los conceptos que este diccionario nos puede proporcionar a nosotros nos pueden dar también una idea más amplia de lo que podemos lograr con la simulación clínica. Conceptos muy básicos como lo que es un simulador, que en muchas de las ocasiones nosotros lo conocemos como el maniquí, ¿no? O el muñeco con el que nosotros vamos a trabajar y para nada es lo mismo, porque no estamos jugando, entonces no puede ser un muñeco, y no estamos mostrando ropa, entonces no es un maniquí. Es un simulador con características muy específicas que a nosotros nos van a ayudar a cumplir objetivos de aprendizaje en nuestros alumnos. La simulación en realidad pues es una técnica que nos permite a nosotros simular situaciones muy objetivas que van a ayudarnos a preparar a diferentes profesionales del área de la salud. La simulación clínica no está nada más desarrollada para el área médica. Nosotros como enfermeros hacemos simulación clínica, odontología hace simulación clínica, psicología hace simulación clínica, es decir, cualquier profesional del área de la salud puede realizar o tiene la oportunidad de echar mano de esta metodología. Y otro concepto que es muy importante es la fidelidad, que es justamente cómo nosotros vamos a tener la credibilidad o cómo vamos a generar la credibilidad en ese escenario de simulación o en esa herramienta de simulación clínica para que nuestros alumnos aprendan. Ya hay tantas herramientas actualmente en simulación clínica, la verdad es que la simulación ha avanzado a pasos agigantados. Ahorita estas imágenes son simuladores hiperrealistas. Creo que no se pueden reproducir los videos, pero estos simuladores, cuando nosotros nos acercamos y los tocamos, de verdad nosotros estamos sintiendo como si fuera piel humana. Se alcanzan a sentir los vellos, se alcanzan a sentir, sí se reprodujo, perfecto. Se alcanzan a sentir los vellos, por ejemplo, en el caso del paciente prematuro, ustedes pueden ver toda la red capilar, las fontanelas, las mucosas, inclusive nosotros las podemos hidratar para que el alumno pues se sienta lo más cercano posible a un paciente. La ventaja de todos estos simuladores es que literal el simulador se apaga y nada pasó. Si el alumno tuvo áreas de oportunidad que necesite trabajar, no hay problema, las retroalimentamos y puede volver a repetir la intervención sin poner en riesgo la seguridad del paciente. Este es un paciente adulto mayor, pueden ver aquí algunas escaras que se le pueden formar, esa era una fractura expuesta, lo que necesitemos ponerle a nuestro simulador se puede realizar.
La desventaja tal vez es que pues no es nada barato un simulador así. Sin embargo, si lo vemos a costo-beneficio, nos va a salir más barato, a lo mejor en algún momento, adquirir un simulador de 2 o 3 millones de pesos, a lo que nos va a costar después como institución de salud una demanda por alguna negligencia que haya cometido un profesional del área. Brevemente, la historia en general de la simulación clínica o de la simulación es muy amplia. De hecho, ni siquiera inicia en el área de la salud, inicia en el área de la aviación. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta que desde el siglo XVIII en la India ya se comenzaba a trabajar con simulación clínica. Ya hacían algunos simuladores, a este sí parece más un muñeco, ¿no? Para poder trabajar con los profesionales que en algún momento iban a atender, bueno, con las personas, porque todavía no había una profesionalización como tal, que tenían que trabajar o que querían trabajar en la atención a la salud. Son simuladores sumamente rudimentarios, son simuladores que se crearon con lo que ellos tenían a la mano, que inclusive no está tan alejado de la realidad. Actualmente nosotros hacemos simuladores de bajo costo, con lo que nosotros alcanzamos a tener en los centros de simulación, con la finalidad de crear escenarios específicos para los alumnos y que no sea un costo tan elevado para las instituciones educativas. En París, por ejemplo, en el mismo siglo XVIII, también ya estaban trabajando con algunos otros simuladores un poco más estructurados. Ahí ustedes alcanzan a ver un simulador de parto. Ese simulador estaba hecho pues prácticamente con tela y les enseñaban justamente a atender el proceso de parto por la alta mortalidad que existía en la área ginecobstétrica. Ya para el siglo XX se toma mayor formalidad en la simulación clínica, se crean simuladores pues todavía un poco más avanzados. Seguramente cualquier profesional del área de la salud que haya practicado algún curso de RCP conoce estos simuladores, los Little Ant. Pues justamente nacen, o la cara de los Little Ant fue una cara real, era de una persona en realidad. La generan con la finalidad de que nosotros podamos aprender a dar compresiones de manera efectiva. Ahorita ya hay simuladores que nos dan una retroalimentación sumamente amplia para que nosotros vayamos analizando las intervenciones que estamos realizando. En la actualidad, les decía, pues ya contamos con simuladores ultrarrealistas que nos permiten dar mayor fidelidad y mayor realismo a las actividades que estamos haciendo con simulación. Pero la simulación no es un juego, no salió nada más porque a alguien se le ocurrió que se ve muy padre un centro de simulación clínica en los hospitales o en las escuelas. Tiene fundamentos teóricos, pedagógicos muy bien sustentados, que actualmente se ha demostrado que de nada sirve un centro de simulación súper caro si no tenemos profesionales capacitados en simulación clínica para desarrollarla. Y es que si nosotros no conocemos, por ejemplo, quienes somos simulacionistas, amamos a Kolb, porque nos dice exactamente, o la simulación se basa mucho en él, porque nos dice cómo se genera el aprendizaje a través de la experiencia. Son 4 momentos específicos que él dice que los alumnos van a aprender. El primero es una experiencia concreta que el alumno tiene que vivir para que pueda generar el proceso de aprendizaje. El segundo momento es una observación reflexiva. Es decir, el alumno ya tiene conocimientos previos y poco a poco el alumno va a comenzar justamente a través de esta observación reflexiva a identificar cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus fortalezas. Y va a llegar también con ayuda de un facilitador a una conceptualización abstracta. En muchas de las ocasiones, tradicionalmente nosotros aprendimos a que si la riegas, te regañan y te regañan y te regañan y te hacen énfasis en que estuvo mal y no lo vuelves a hacer. No, así no vamos a aprender. Al contrario, vamos a generar miedo en el alumno o nosotros vamos a tener miedo y jamás lo vamos a querer hacer nuevamente. Y por último, ahora sí, la experimentación activa. Yo ya tengo ese conocimiento, ya hubo alguien que me guió, ya sé cuáles son mis fortalezas, trabajé en mis áreas de oportunidad, puedo activamente experimentar en un entorno seguro, controlado, todo lo que yo tengo que manejar.
¿sale? El ciclo de aprendizaje en general es también muy importante en la simulación porque se da desde la experiencia y nos lleva a la reflexión. Ahorita que les hablo un poco sobre las fases de la simulación clínica, ustedes van a comenzar a identificar que una vez que el alumno pasa por el escenario de simulación, que repito es un entorno controlado, nosotros hacemos algo que se llama debriefing, es decir, hacemos un análisis de lo que el alumno vivió, no con el afán de regañarlo ni hacerlo sentir mal, sino justamente con la finalidad de que el alumno reconozca cuáles fueron las intervenciones que tuvo y nosotros también como instructores o como profesores conozcamos un poco del pensamiento que en ese momento tuvo el alumno para saber por qué actuó de esa manera. La belleza de la simulación es que el profesor o el instructor no tiene la verdad absoluta. Necesitamos conocer qué fue lo que llevó en ese momento al alumno para actuar como actuó en esa situación. Porque a lo mejor bajo mi contexto, bajo mi experiencia, yo diseñé el escenario para que el alumno hiciera ciertas intervenciones, pero el alumno en el momento, con su experiencia, con su conocimiento, porque acuérdense que cada cabeza es un mundo, considera que era necesario atender algo distinto a lo que yo tenía en ese momento como objetivo principal, y es importante que lo conozcamos. Hay niveles de simulación clínica. Los niveles, ahorita estas son las zonas de simulación que van desde la zona 0 hasta la zona 4, nos ayudan a nosotros cuando creamos escenarios de simulación a identificar desde qué pasos tenemos que ir abarcando o trabajando con el estudiante para poder diseñar la experiencia en simulación. A un alumno de primer año de la carrera, que es el primer día de bienvenida, no voy a llevarlo al centro de simulación y a ponerle a un paciente con hemorragia activa y convulsionándole y el paciente más impactante para ver si sí está hecho para la enfermería o para la medicina. Definitivamente no, lo voy a traumar al pobre, ¿sale? Y no va a tener ningún objetivo de aprendizaje eso. Es necesario que nosotros como docentes primero identifiquemos, hagamos un diagnóstico de cuál es el perfil de los asistentes con los que vamos a estar trabajando y también que conozcamos los objetivos de aprendizaje que nosotros vamos a tener con nuestro grupo o con nuestros alumnos para identificar en qué zona de simulación clínica nosotros vamos a trabajar. La zona 0, que se basa mucho en un aprendizaje individual, se refiere justamente a actividades de simulación clínica muy básicas, sumamente básicas, que idealmente pues va a tener un feedback automático. Ahorita ya hay simuladores, por ejemplo, en los que ustedes se están comprimiendo y el simulador solito les va a decir si la compresión es efectiva, si está muy superficial, si están haciéndolo muy rápido. No necesitan a un profesor a un lado para que les diga las áreas de oportunidad que puedan llegar a tener. Nada más se va a basar en las compresiones y les va a decir a ustedes si son efectivas o no. Eso sería simulación clínica en zona 0. En zona 1 ya necesitamos a un profesional que nos apoye a ir dando las áreas de oportunidad o fortalezas que pueda llegar a tener nuestro alumno. Y es importante que aquí nosotros ya hacemos algunas pausas. Estamos evaluando lo que está haciendo el alumno o verificando lo que está haciendo, hacemos una pausa, retroalimentamos no más de 15 segundos y continuamos con la actividad. ¿Cuántos de nosotros aprendimos a que si lo hicimos mal en el momento, no, a ver ya, párate, quítate, lo voy a hacer yo? Muchos de nosotros aprendimos así lamentablemente. Y entonces la simulación clínica en zona 1 nos dice, no, hazle una pausa, dile exactamente cuál es su área de oportunidad y haz que continúe. No lo regreses al principio, desde donde está, que continúe. Ya lo hizo nuevamente, ok, lo vamos a repetir todo, ¿te parece? Y entonces, justamente por medio de la repetición, el alumno se va a hacer más diestro. Y nosotros pensaríamos que zona 0 y zona 1 están hechos para los alumnos de pregrado que van apenas iniciando. Y la verdad es que no. Cualquiera de estas zonas de simulación clínica las debemos y las podemos utilizar con cualquier profesional del área de la salud porque lo podemos usar para educación continua. Así sea el especialista ultra mega wow super saiyajin,
también ese especialista puede y debe hacer zona 0 en simulación clínica. Ya la zona 2 y la zona 3 se van a centrar principalmente en las actividades de equipos de alto rendimiento. Bajo protocolos específicos vamos a diseñar escenarios de simulación que los van a hacer una experiencia inmersiva de todo lo que ellos tienen que realizar en una situación de urgencia o de emergencia, por ejemplo. Tal vez un escenario de simulación de hemorragia obstétrica, no sé, código infarto, código ictus, en el que ya las opciones con las que yo tengo que tomar en cuenta. Estas dos zonas normalmente nosotros las hacemos en centros de simulación clínica, para que cuando lleguemos a la zona 4, ya con equipos nativos, es decir, equipos ya estructurados en las áreas de simulación clínica, en los hospitales, sean ellos quienes ya puedan trabajar directamente con los profesionales o con los pacientes, y ya se van a hacer en el hospital, ya no van a ser en un centro de simulación clínica. Les decía yo que en general la simulación clínica se basa justamente en la pirámide de Miller, que nos dice cuándo es que nosotros tenemos que diseñar un escenario de simulación. Si lo que yo quiero ver con el alumno o con el asistente es si sabe, nosotros no vamos a hacer un escenario de simulación clínica. Mejor le hacemos preguntas de opción múltiple o le hacemos un examen oral, o hay otras estrategias educativas que yo tendría que tomar en cuenta nada más para saber si el alumno sabe o si sabe cómo. También ensayos, algún seminario, es lo que a nosotros nos va a permitir saber si el alumno sabe y sabe cómo se tiene que hacer. Pero si ya necesito que demuestre y que el alumno haga, entonces sí, hagamos otras estrategias de simulación clínica. Podemos hacer ECOES, escenarios de simulación clínica inmersiva, con base en una lista de cotejo, ir verificando todas las intervenciones que el alumno va a ir desarrollando. ¿Ok? La simulación clínica se va a desarrollar en diferentes fases. Si ustedes se dan cuenta, la primera fase que nosotros vamos a tener en la simulación clínica es una introducción al contexto. Yo no puedo meterlos a ustedes ahorita a un escenario de simulación si no conocen el contexto. Y si yo, como simulacionista, no conozco las habilidades y los conocimientos que ustedes tienen. Yo soy cardiovascular, a lo mejor aquí habrá otras áreas de disciplinas en enfermería, y si yo los meto a un área específica de cardiovascular, no puedo exigirles tal vez el mismo nivel de competencias que un especialista cardiovascular. A lo mejor está adulto en estado crítico y a mí me meten ahorita una situación de un paciente, no sé, con alguna alteración gastrointestinal. Pues yo me voy a quedar viendo a todos y rogándole al cielo, por favor, que eso ya se acabe, porque no voy a saber actuar en ese momento. Mi área de expertise, mis conocimientos son otros, y no por eso no sé hacer las cosas o no soy buena enfermera. Simplemente necesito conocer cuáles son mis objetivos de aprendizaje, mis habilidades, para poder diseñar todo esto. Es importante que informen siempre sobre las actividades que puede hacer o ¿Qué puede generar el simulador en general? Hace rato en los videos ustedes veían simuladores ultrarrealistas. El centro de simulación en el que yo estoy, la verdad, no tenemos simuladores ultrarrealistas, son muy caros. Tenemos simuladores de alta fidelidad, pero no tenemos simuladores ultrarrealistas. Y de esos hay algunos que pueden simular algunas cosas y hay otros que no. Inclusive hay simuladores que tal vez ya no tienen una manita, o que es tan caro repararles el que se les siente el pulso, que es importante que el alumno sepa que a ese simulador nada más le pueden sentir el pulso del lado izquierdo, porque el simulador se dañó. Y para que también eso en algún momento no sea una barrera en la atención que el alumno va a dar y en la toma de las decisiones. La teoría que el alumno tiene que tener, es decir, antes de que llegue al centro de simulación clínica o que haga simulación clínica, el alumno ya tiene que tener conocimientos bien establecidos de la actividad a la que vamos a desarrollar.
Si vamos a meter a un alumno a la atención de un infarto agudo al miocardio, pues por lo menos anatomía y fisiología, el código infarto, la fisiología o la fisiopatología del infarto agudo al miocardio, el alumno ya la tiene que tener. No se la voy a enseñar yo en el centro de simulación. Hacemos una reunión sobre el caso, desarrollamos nosotros como profesionales de la atención en el caso, es decir, entra el alumno ya al escenario de simulación clínica, da las intervenciones de acuerdo a la valoración que él realizó y posteriormente lo más importante en la simulación es el debriefing. Estructuradamente vamos a hacer un análisis del desarrollo que tuvo el alumno en ese momento. No con el fin, y eso que quede bien claro, y ya creo que es la segunda vez que lo voy a decir, pero siempre lo digo muchas veces, si somos profesores no es con el fin de decirle al alumno todo estuvo mal, o que esto me sirva para que ya trae unas ganas de reprobarte y ahorita te voy a reprobar. No, ese no es el fin de la simulación clínica. El fin del debriefing en realidad es conocer por qué el alumno actuó en ese momento de esa manera. A lo mejor algo que yo no vi es que antes de intubar, ya había tomado la decisión el alumno de intubar, pero antes de que diera la indicación a todos los compañeros, él prefirió esperar a que todos le pusieran atención para poder intubar a ese paciente. Y a lo mejor yo como profesor, desde el diseño que yo hice del escenario de simulación, eso estuvo mal porque lo retrasó. Y cuando hago el debriefing, el alumno me dice, no maestra, es que si yo hubiera dado la indicación, mi compañera estaba canalizando, mi compañero estaba acercando todo el material, la otra compañera estaba también ya a punto de preparar todos los medicamentos para poder iniciar con el proceso de intubación. ¿Con qué cara le digo yo al alumno que lo que hizo estuvo mal? Simplemente el contexto en el que en ese momento él se desarrolló era un poco distinto tal vez a lo que yo tenía conceptualizado. Y no está mal que con simulación clínica aprenda el alumno y también aprenda el profesor. ¿Qué es lo que hace un profesor? Ahí se me fue una S, una disculpa. ¿Qué es lo que hace un profesor en simulación clínica? A final de cuentas nosotros somos facilitadores, ¿sale? Creamos o debemos crear un ambiente psicológico seguro y mucho tenemos que trabajar inclusive con nuestra mecánica corporal, porque si yo llego con mi cara de que vengo del tráfico con mucho calor, la verdad, vengo y me pongo aquí con ustedes y les digo, pues yo estoy muy contenta, la verdad. ¿Me van a creer? Pues no. O sea, ya viene harta, ya viene estresada y entonces lo que yo les diga les va a interesar, pues no, se van a incomodar y posiblemente se van a ir a ver, no sé, a ver qué dan por allá, ¿no? Es importante que nosotros como profesores también aprendamos que el cómo enseñamos depende mucho en cómo nos percibe el alumno, que es algo que lamentablemente en la estructura tradicional educativa no tomamos en cuenta. El facilitador o el profesor guiamos un proceso justamente reflexivo en todo momento con el alumno. Repito, no es que yo tenga la verdad absoluta. Yo tengo algunos conocimientos más, tal vez en este momento como profesional de la salud, que quiero compartirte, pero tu alumno también tienes conocimientos. Entonces, necesitamos justamente saber un poco más de cómo vamos a guiar al alumno en todo ese proceso. Y sobre todo el facilitador también evalúa competencias. Ofrecemos una retroalimentación continua y constructiva para el crecimiento profesional del alumno. La simulación no la estoy vendiendo, pero tiene muchos beneficios. Algunos de ellos es que justamente nos va a permitir la práctica repetitiva constantemente para el paciente y sobre todo pues no vamos a generar un daño a alguien más. ¿Cuántos de nosotros aprendimos a canalizar entre nosotros mismos? O sea, sí, yo también me declaro culpable. O sea, en la licenciatura yo me dejé canalizar para que alguien más se dejara canalizarse, porque si no, pues así no iba a funcionar. ¿A cuántos de nuestros familiares también me declaro culpable? No les pusimos una sonda gástrica porque pues tenía yo que aprender. Y lo peor de todo, ¿cuántos de nosotros nada más leímos una intervención y la fuimos a practicar con el paciente? Porque así era, lamentablemente. Y entonces, pues Dios cuidando a sus borreguitos, tal vez no nos pasó nada, no causamos algún daño en el paciente, pero pudo suceder.
Entonces la simulación clínica nos ayuda a que eso jamás vuelva a suceder, que eso no pase. Practica aquí con el simulador las veces que tú creas necesarias. Si quieres venir 3 horas diarias, vente 3 horas diarias y aquí lo hacemos. Ya que tengas cierto grado de expertise, ahora sí, ve con el paciente y ya puedes hacer la intervención con mayor seguridad. Sobre todo va a mejorar la confianza en nosotros mismos como profesionales de la atención. A mí me pasó cuando iniciaba en la enfermería, cae un paciente en paro y nos dicen, vas, tú en medicamentos. No, pues yo temblando, o sea, yo nada más había leído qué tenía que hacer y los fármacos que tenía que utilizar, pues ninguna ámpula pude abrir en ese momento de los nervios que yo tenía. Me corté, una enfermera muy amable me dijo, quítate porque no sirves, y se puso ella y atendieron al paciente. Tardé yo creo como unos medio año para que yo pudiera volver a entrar a un área de choque sin tanto miedo, porque entraba y me colapsaba después de esa situación. Y terminé siendo cardiovascular, entonces imagínense. Es importante también que la simulación promueve el trabajo en equipo. En muchas de las ocasiones, por ejemplo, decimos, es que es muy difícil trabajar interdisciplinariamente o multidisciplinariamente. No es que sea difícil, es que necesitamos entrenamiento para poder trabajar con otros profesionales de la salud, porque tenemos conceptos diferentes, porque tenemos estructuras mentales distintas. El punto es que con la simulación clínica nosotros lo podemos lograr y créanme que se tienen excelentes resultados. Desarrolla sobre todo el pensamiento crítico en cada uno de nosotros como profesionales de la salud y la comunicación, las habilidades de comunicación. No se imaginan la cantidad de escenarios de simulación clínica que en el centro en el que yo estoy tenemos que estar generando para que los futuros especialistas aprendan a comunicarse. Algo que podríamos decir es nato para el ser humano, nos damos cuenta en la atención a la salud que no necesariamente lo hacemos bien. No porque sepamos hablar y porque todos aquí hablemos español, sabemos comunicarnos efectivamente. Entonces, la ventaja de la simulación es que lo podemos entrenar en un entorno seguro y no va a haber mayor problema. Y también nos va a permitir evaluar competencias. De hecho, muchas de las certificaciones a nivel internacional se desarrollan ya actualmente con bases de simulación clínica para poder evaluar no nada más el conocimiento cognitivo, sino también las habilidades y destrezas que tenemos que desarrollar. Hay muchos retos todavía, hay muchas limitaciones que tiene la simulación clínica y esas limitaciones se van a centrar principalmente al concepto de la simulación que en general se ha dado. La primera es la dificultad que hemos tenido para estandarizar cómo generamos escenarios de simulación clínica. Y es que ahorita, después de la pandemia, se da el boom de la simulación clínica y se creía que con tener simuladores muy caros y un espacio para simulación, ya, eso va a ser simulación clínica, y no. Ahorita ya nos dimos cuenta que necesitábamos profesionales que de verdad sepan hacer simulación. Y entonces llegaba tal vez alguien que tiene años de experiencia en la docencia tradicional a decirles que simulación clínica es, vengan, párense todos alrededor del simulador y vean cómo yo voy a canalizar al paciente. ¿Ya lo vieron? Sí, ya váyanse. Pero ya hicieron simulación, ¿eh? Estuvimos 1 hora nada más viéndome, pero eso ya es simulación. Y no, en realidad no. Ahorita ya hay muchas directrices a nivel internacional que estandarizan cómo se tiene que generar un escenario de simulación o una actividad con base en simulación clínica. El punto es que haya profesionales que los lean y los puedan aplicar, que no está tan fácil, lamentablemente. El alto costo de la simulación clínica, les decía yo que sí no están baratos los simuladores. Ahorita se ha desarrollado mucho la simulación de bajo costo. Hacemos simuladores, por ejemplo, de piel de grenetina y glicerina, o estamos viendo accesos intraóseos con huevitos crudos para que los alumnos puedan practicar, con la finalidad de que no se pierda la estructura metodológica, pero que no sea tan alto el costo de los simuladores que necesitamos. Les decía yo que requerimos constantemente capacitación docente, porque lo que ahorita es en simulación clínica, mañana que viene ya la simulación con realidad virtual,
va a cambiar muchos de los procesos que ahorita nosotros tenemos en simulación. Limitaciones tecnológicas, hay tecnologías que actualmente están en algunas partes del mundo, pero no han llegado tal vez a nuestro país, o algunas otras situaciones que el ser humano va a tener o va a responder y que actualmente tal vez no nuestros simuladores no. O sea, nuestro simulador llora porque tiene un huequito aquí a un lado y empieza a llorar. Y el alumno nos dice, ay no, pero yo no lloro así, maestra, yo lloro de acá. Pues sí, pero dale chance al simulador, el objetivo era otro, ¿sale? Y pues sí, la falta de realismo que en ocasiones se sigue teniendo en algunos escenarios de simulación clínica. El futuro de la simulación, que la verdad es que ya está para el día de mañana, es justamente la integración de tecnologías inmersivas. La inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada ahorita nos están ayudando a que ese realismo sea todavía más impactante. Ahorita ya tenemos simuladores que con base a inteligencia artificial pueden sostener una conversación o pueden ya tener reacciones de acuerdo a las intervenciones que el alumno va haciendo sin necesidad de que yo vaya manipulándolo desde una computadora. Ya hay, o de Japón o de algunos otros países que ya están todavía más desarrollados y que a nosotros nos permiten fortalecernos en cuanto al conocimiento que ellos también tienen. Y sobre todo hace falta mucha investigación en simulación clínica. Sabemos los beneficios, sí se ha hecho simulación, pero ahorita que se está aplicando aún más ya en diferentes entornos, inclusive en el hospitalario, necesitamos más investigación para conocer específicamente cuál es el impacto que la misma está teniendo en todos nosotros. La verdad es que en general la conclusión es hagan simulación clínica. En general yo creo que eso es lo que podría yo concluir el día de hoy. Hagan simulación clínica con profesionales de la salud que sepan hacer simulación clínica. Si ustedes van a estudiar alguna especialidad, alguna a seguir en su formación continua, busquen que les ofrezcan hacer simulación clínica. Créanme que eso los va a fortalecer mucho y nos va a hacer justamente profesionales pues más competentes y competitivos a todo el entorno social al que ahorita nosotros nos estamos enfrentando como área de la salud. El éxito depende de la simulación clínica, va a depender mucho de quién está generando la simulación y de que cada uno de nosotros que participemos en la misma estemos comprometidos con nuestro crecimiento profesional, porque sí, en muchas de las ocasiones nos da miedo entrar a la simulación porque la simulación es un espejo. Les va a enseñar a ustedes cuáles son sus áreas de oportunidad y no a muchos nos gusta que nos digan que tenemos áreas de oportunidad. Y menos si yo soy la super especialista ultra mega guau que pues ya está a punto de jubilarse. O sea, ¿qué área de oportunidad puedo llegar a tener? Pues sí, muchas. Y no nos gusta porque solitos nos vamos a dar cuenta. Entonces, esa es ahorita una de las barreras que nosotros tenemos que romper en simulación clínica. Yo estoy en el Centro de Simulación de Posgrado de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Nosotros hacemos simulación clínica para todos los posgrados en enfermería y créanme que el impacto de la simulación que ahorita se está teniendo para los futuros especialistas en enfermería es muy importante. Ahorita se rompen muchos esquemas con ellos porque venimos, repito, de una formación muy tradicional, entonces está complicado al principio, pero una vez que viven la experiencia con simulación nos damos cuenta que así tuvimos que haber aprendido tal vez desde el pregrado, ¿no? Desde el primer día en que entramos a pregrado, que nos hubieran dado herramientas o estrategias de esta magnitud, ahorita seríamos unos profesionales sumamente distintos. Yo les agradezco mucho su tiempo, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario. Traumas no, porque una vez dije traumas y se agarraron a decirme muchos traumas y yo ya no sabía qué hacer, entonces no sé si tengan algo que quieran que discutamos. ¿No? Hagan simulación clínica, de verdad, yo sé lo que les digo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lisbeth Montserrat Ruiz Nicolás. Aprovecho para entregarle un pequeño pero importante reconocimiento de parte de Medical Expo. Y bueno, también de parte de CEINTENSA aprovechamos para entregarle
otro presente por esta importante y muy bonita e interesante ponencia. Si le podemos dar un fuerte aplauso nuevamente, por favor.